¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta sesión de preguntas y respuestas de los miembros de este canal. Las preguntas de los miembros y mis respuestas, el Q&A correspondiente al mes de octubre. Si no eres miembro, lo que estás por ver es una parte, un resumen, con algunas de las preguntas más interesantes. Si eres miembro, entonces te espera una sesión maratónica con todo tipo de preguntas. Y cuando digo todo tipo, es todo tipo, porque aquí lo contesto absolutamente todo. Pregunta Luis Castillo. ¿Sigues creyendo que Rashford no la va a romper en el Barcelona? Sigo creyendo eso, porque soy muy necio. Y además, porque por ahora Rashford me ha dado la razón. ¿Yo qué dije de Rashford? Que iba a fracasar, que no iba a meter ningún gol, que iba a ser un desastre de principio a fin. No, yo no dije eso. Dije y sostengo que a la larga ha sido una mala idea, o fue una mala idea, fichar a Rashford porque el equipo no lo necesitaba. Entonces, por un lado, los resultados, más allá del desempeño individual de Rashford, no han acompañado. No estoy señalando a Rashford como culpable, pero está claro que la llegada de Rashford colectivamente no ha mejorado al Barcelona. Dicho lo anterior, yo nunca dije que Rashford no iba a funcionar en ningún partido. Dije, va a haber momentos en los que parezca que fue una buena idea traer a Rashford, porque es un buen futbolista, porque va a hacer buenos partidos, porque va a meter goles, pero al final de cuentas va a ser un jugador inconsistente, va a ser un jugador indisciplinado y a la larga el Barcelona no va a acertar con ese fichaje. Por ahora me está dando la razón. Empezó metiendo goles, empezó siendo importante para el equipo, demostrando su valía. Vamos a ver a la larga si esto repercute en un Barcelona que pueda aprovechar esto. Porque si Rashford presenta buenos números, pero el Barcelona, a diferencia de la temporada pasada, no funciona, pues habrá que repartir culpas y entender que los fichajes en general no fueron los adecuados. Y la apuesta de esta temporada fue claramente Marcus Rashford. Por otro lado, esto no es nuevo de Rashford. Ha tenido grandes momentos en su carrera. El problema es que así como te hace 3, 4, 5 partidos muy buenos, yo me acuerdo que durante finales de 2022 y principios de 2023 era extraordinario Rashford. Pero ya se hablaba de esa inconsistencia, de que iba y venía. Parecía que ese ya era el gran momento de Rashford y duró lo que duró. Y es un jugador al que yo tengo todavía con el que me resisto a darle el beneficio de la duda, porque el que es indisciplinado, más temprano que tarde, vuelve a caer en los excesos, en las indisciplinas que han marcado su carrera. Si ocurrió en Manchester, creo que es cuestión de tiempo para que ocurra en Barcelona. Pero bueno, vamos a ver si Rashford metió 3 goles en el clásico que está por jugarse, pero que cuando escuchen esta respuesta ya se habrá jugado, pues olviden todo lo que acabo de decir. Xolo Franco, de las ligas top de Europa, ¿cuál crees que sea la primera en tener un campeón inédito? A ver, habría que repasar una por una. A ver, te digo, en España definitivamente no va a ocurrir, no ocurre nunca y no se ve para cuándo. Ocurrió sí en el año 2000 con el Deportivo La Coruña y antes habría que remontarnos a Betis y Sevilla en los años 30, 40, ¿no? Desde entonces, es decir, España tiene muy pocos campeones. El día en que el Athletic Club sea campeón, si es que lo vemos, pues no va a ser la primera vez, la Real Sociedad tampoco. El Betis y el Sevilla ya lo ganaron una vez, el Valencia sin duda, y se ve muy difícil que alguno de ellos gane la liga, ¿no? Ahora, un equipo que nunca la ha ganado, como aquel Deportivo, pues puede ocurrir en una realidad que sea muy distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Algo va a pasar, obviamente, en donde surja una nueva potencia, al menos durante unos cuantos años, pero no lo veo, no creo que nos vaya a tocar en España un nuevo campeón. Si analizamos Alemania fue la última. Alemania recientemente coronó al Bayer Leverkusen y era un campeón inédito. Entonces ahí tenemos una opción menos. Pero ¿sabes qué? El RB Leipzig. Yo creo que mi respuesta es Alemania. Porque dentro de lo difícil que es que el Bayern Múnich no sea campeón, pues seguirá pasando una vez cada 10 años. Tenía que tomar en cuenta a ver cuánto tiempo resiste este modelo de ligas, ¿no? Sobre todo cuando la distancia en ligas como la de Alemania cada vez es más notoria. Entonces, el Bayern, que siempre ha dominado Alemania,
que antes lo dominaba de una manera en la que ganaba el 50% de las veces, que era muchísimo, altísimo, pero en general eran 5 veces por década, pues ahora es 9 veces por década. Y no se ve que pueda mejorar el asunto, porque antes el Bayern Múnich lo que hacía era desbaratar a los equipos que se acercaban a su nivel, ¿no? Históricamente, quitarle la base del equipo, ya fuera al Werder Bremen o al Borussia Dortmund, inclusive al Hoffenheim cuando empezó a crecer, al Bayer Leverkusen en los años 2000, cuando llegaron a la final de la Champions League y agarraron a Lucio, a Salihamidzic y a C. Roberto. Y me parece complicado, me parece complicado que en Alemania deje de ocurrir esto, ¿no? Que el Bayern Múnich, al contrario, ¿no? Te decía, cuando antes eran ellos los encargados de desmantelar a sus rivales, y ahora lo que ocurre es que la Premier League es el que le hace el trabajo, ¿no? El Bayern Múnich, al contrario, se refuerza, se puede dar el lujo de quitarle, entre comillas, a algunas figuras a la Premier League. Tiene a Michael Olise, tiene a Harry Kane, tiene a Luis Díaz. ¿Y qué hace la Premier League? Pues se abastece de las figuras de la Bundesliga que no juegan en el Bayern Múnich, ¿no? La temporada pasada, yo creo que el Bayern Múnich tenía a 10 de los 20 mejores jugadores de la Bundesliga. Ahora tiene a los 10 mejores de la Bundesliga. Por lo menos a 9, si quieres agregar a Guirassy, por ejemplo, ¿no? Digamos que a 9 de los 10 mejores de la Bundesliga son del Bayern Múnich. ¿Por qué? Pues porque el Eintracht Frankfurt perdió a Marmoush, que fue al City, y a Kitike, que se fue al Liverpool. Y porque el RB Leipzig perdió a Simons, que se fue al Tottenham, y a Šeško, que se fue al Manchester United. Y el Bayer Leverkusen perdió a Wirtz, que se fue al Liverpool, y también a Frimpong, que también se fue al Liverpool. Y así, el propio Dortmund, que para mí Bino Gittens no es la gran cosa, pero bueno, también se fue a la Premier League a jugar con el Chelsea. Voltemade del Stuttgart al Newcastle United. Todos este año, ¿no? Entonces, los mejores jugadores de la Bundesliga, que no eran del Bayern Múnich, ya no están en sus equipos. Que se tienen que reestructurar y es muy, muy complicado. Sin embargo, dicho todo lo anterior, seguirá ganando de aquí a que cambie el modelo. Veremos, esto puede cambiar en algún momento porque no creo que sea sostenible, pero de aquí a que el Bayern Múnich siga ganando 9 de cada 10 Bundesligas, en algún momento creo yo que el RB Leipzig ganará una. El tema con el RB Leipzig es que no es un equipo diseñado para ser campeón. El RB Leipzig es el mejor negocio en el mundo del fútbol, porque cumple a la perfección su cometido. El cometido del RB Leipzig no es salir campeón, es llamar la atención, es vender una marca. Del RB Leipzig y todos los equipos que se visten igual, que tienen un escudo idéntico y que juegan en diferentes ciudades, ¿no? Pero este obviamente es el equipo que juega en una liga más importante y entre todos le dan publicidad gratis a la bebida energética. Eso es lo que persigue el RB Leipzig y además de conseguir eso, que ahora mismo esté dándole publicidad gratuita, yo y cientos de miles más cada día que se habla de uno de los equipos de Red Bull. Además de esto, en el caso del RB Leipzig, es un negocio en sí mismo, porque no solamente te da publicidad gratuita con un equipo en Champions League permanentemente, este año fue excepcional que no esté en la Champions League, pero además de esto, es un negocio en sí mismo en la compraventa de jugadores, porque tiene un sistema con un extraordinario trabajo, no se puede negar, en donde el escauteo de futbolistas ha sido brillante y mediante esta red, sobre todo la de detectar jugadores, llevarlos al equipo austriaco, al de Salzburgo, y después exportarlos principalmente al RB Leipzig o al que se interese, y después estos se van vendidos a la Premier League, generalmente por un montón de dinero. Entonces, solamente en el negocio de comprar barato y vender caro, ya en sí es un negociazo el RB Leipzig. Agrégale lo de la publicidad gratuita. Entonces, no tiene ninguna necesidad de salir campeón. Salir campeón es muy caro y no es el objetivo del RB Leipzig. Pagarle a los jugadores que salen campeones cuesta demasiado dinero, cobran mucho dinero. Rechazar ofertas, el costo de oportunidad de rechazar ofertas de jugadores que te pueden llevar a ser campeón y no venderlos, porque tu objetivo es ser campeón y no hacer negocio,
también sale carísimo y es algo que no le interesa al RB Leipzig. Si le viene una buena oferta, le vale madres el proyecto deportivo. Vende a este jugador que ya tendrá otro barato que lo hará caro. Y bajo este modelo, pues el RB Leipzig funciona perfectamente. El RB Leipzig es, además del Wolfsburg, que es un caso similar, con diferencias obvias, pero similar, son equipos que tienen sus dueños demasiado dinero, mucho más dinero que los grandes clubes de Alemania. Por ejemplo, el Wolfsburg, dueño, obviamente, la Volkswagen, pues no le invierte el dinero que podría, no le interesa bastante. Tiene, al mantener un equipo en una localidad tan pequeña de Alemania, para entretener al pueblo, básicamente un pueblo que fundó la Volkswagen, para los trabajadores de la compañía, pero sin ir más lejos, el 25% de las acciones del Bayern Múnich pertenecen a Audi, que es una subsidiaria de Volkswagen. Volkswagen es la empresa grande, es la dueña del Wolfsburg, y sin embargo, Wolfsburg es un equipo mucho más pequeño que el Bayern Múnich. Pero si nos vamos a la revista Forbes y tomamos la lista de los mayores multimillonarios, la lista de los mayores multimillonarios como referencia, entonces nos daremos cuenta que después del incontable, literalmente incontable dinero que tienen los dueños del Paris Saint-Germain, del Newcastle United o del Manchester City, solamente después de esos tres, ningún equipo de fútbol tiene dueños tan salvajemente millonarios como el Wolfsburg, como el RB Leipzig o como el Como. También los dueños tailandeses del Como están súper forrados y ahí tendríamos otra opción. Entonces, dentro del modelo de negocio va a ser difícil que el RB Leipzig sea campeón, pero en algún momento lo será, me parece, ¿no? Se alinearán los astros como se alinearon hace un par de años con el Bayer Leverkusen, y yo creo que Alemania volverá a ser esa liga donde tengamos un campeón inédito. Básicamente porque hay muchos equipos que no han sido campeones, porque el Bayern Múnich ha dejado muy pocas oportunidades al resto, ¿no? Si nos vamos a Italia, pues ya que te hablé del Como, sí, la Atalanta estuvo cerca, creo que ya pasó su momento, aunque sigue invicta esta temporada de manera difícil de entender, hasta que no ves que han sido puros empates con Juric, pero ya sin Gasperini, la Atalanta me cuesta trabajo pensar que va a ser campeón, pero el Como, quizás, ahora suena descabellado, pero si realmente los dueños quieren sacrificar parte de su fortuna, y aunque no hagan negocio en el equipo, se les mete ese gusanito de hacerlo campeón, pues miren, la Serie A ahora mismo es el lugar en donde puedes salir campeón con menos esfuerzo, entre comillas, ¿no? Porque hay un montón de equipos competitivos, pero no hay un super equipo. Entonces, acaba siendo campeón, no quiero decir el menos malo, para no ofender a equipos brillantes que han sido campeones recientemente, pero sí, en general, el campeón de la Serie A acaba siendo un equipo que en otra gran liga sería subcampeón, por lo general, ¿no? Pero aquí, pues uno tiene que salir campeón. El año pasado tuvo que ser el Napoli, a diferencia del Scudetto que ganó antes, el primero de estos dos recientes, en donde sí fue un equipo campeón de pies a cabeza, campeón con las 7 letras, ¿no? Pero estoy hablando de aquel Milan muy bueno, de las dos versiones del Inter, la de Conte y la de Inzaghi, la última versión del Napoli campeón con Conte. Campeones que han venido después de la Juventus, que ganó 9 ligas consecutivas, han sido campeones que uno tiene que ser campeón, ¿no? No ha sido esa fuerza dominante de la Juventus que no podías... No podías hacerle frente hasta que no se derrumbara. Entonces ese es el momento, no sé cuánto va a durar, en donde en Italia se puede ser campeón. Pero encontrar un equipo que no ha sido campeón nunca y que lo sea por primera vez, me imagino que el cómo podría ser una opción, que ahora mismo parece descabellada, pero pues no es fácil tu pregunta. Porque por lo demás, en Francia también tendríamos que hablar de un caso similar, que sería el París Fútbol Club. Me parece muy, muy lejano. Es algo que está empezando, pero precisamente un equipo con inversión de Red Bull, que afortunadamente no se ha convertido en Red Bull, es una excepción porque los socios mayoritarios son los de Louis Vuitton, y Louis Vuitton tiene también un dinero exagerado. Si se les mete el gusanito y quieren salir campeones, va a ser muy, muy, muy complicado, por no decir imposible. Primero tienen que ser un equipo que supere a los subcampeones, a los eternos subcampeones, ¿no? Al Mónaco, al Marsella, al Lille. Pero, no sé, un año tonto del Paris Saint-Germain, como lo tuvo en 2021 cuando salió campeón el Lille, o en 2017 cuando salió campeón el Mónaco. Y la Liga Francesa es donde había campeones inéditos, porque estaba muy abierta antes de 2012,
cuando Qatar toma al Paris Saint-Germain. Desde entonces, pues el Paris Saint-Germain va a ganar casi siempre, y en esos casi, pues va a ser difícil encontrar un equipo que nunca haya sido campeón, porque en Francia casi todos han sido campeones. Por eso tendría que pensar en el París, que vamos a ver hacia dónde va ese proyecto. El París Fútbol Club, para quienes no me estén entendiendo, el equipo recién ascendido, como una de las posibilidades, pero sí parece muy, muy lejano. ¿Y cuál me falta? Ya te dije que España no, que Italia muy difícil, pero que podría ser, que Alemania me parece que sí, que esa era mi respuesta fácil, ¿no? Y rápida, pero ¿cuál me falta? ¿No? Ya, son... E Inglaterra, claro. Lo que pasa es que en Inglaterra básicamente todos han sido campeones porque se ha jugado la liga desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa es establecer un equipo que no haya ganado la Premier League y que desde este modelo y este rebautizo, pues sí podríamos hablar del Newcastle United, ¿no? Por ejemplo, que parece muy difícil, pero por las mismas, con los mismos argumentos de los otros equipos multimillonarios, pues en algún momento quizás sea la hora del Newcastle United, pero el Newcastle United ya ganó la liga inglesa, aunque no se llamara Premier League. Entonces, algo así como el Leicester City se ve tan complicado como fue lo del Leicester City, ¿no? Pero las cosas pasan, afortunadamente. Rodrigo Alba, su pregunta es, de haber ganado Zidane el Mundial de 2006, ¿se le pondría al nivel de Pelé o Maradona? Yo creo que sí, en general sí. Creo, más bien, tengo la seguridad de que hay un reduccionismo, que existió un reduccionismo en la historia del fútbol para determinar a los más grandes durante mucho tiempo. A mí me tocó crecer con ello, en donde se evaluaba casi exclusivamente lo que hicieron los jugadores en los mundiales para elevarlos a la categoría de los más grandes. Incluido Johan Cruyff, que tuvo un mundial sensacional, solamente jugó uno, pero fue magnífico, aunque no lo ganó por lo que hizo en aquel mundial del 74. Se decía, mientras yo crecía, que los más grandes de la historia habían sido Pelé, Maradona, Beckenbauer y Johan Cruyff. Así crecí yo y después cambió la percepción. El mundial sigue siendo importante. Hay muchos que no querían incluir a Lionel Messi en la lista de los más grandes porque no había tenido un mundial suficientemente destacado, porque no había ganado una Copa Mundial y que solo a partir del Mundial de Qatar 2022 se dignaron a meter a Lionel Messi entre los más grandes, porque ciertamente ha habido un reduccionismo en donde lo que hizo Alfredo Di Stéfano quedó muy mermado porque no estuvo en una Copa Mundial. Muchos jugadores grandísimos que no tuvieron ocasión de tener una Copa Mundial brillante han quedado también relegados por el análisis de la historia. Después, por la manera en la que se ha globalizado el consumo. Antes, pues obviamente la gente tenía acceso a su liga y al exterior cada 4 años, básicamente, ¿no? Cuando se jugaba la Copa Mundial, y por eso tenía demasiado peso en los libros lo que hacían los jugadores en este evento. En la evolución del fútbol y de las telecomunicaciones, ahora se puede analizar más. Pero sí, lo de Zinedine Zidane lo habría convertido, el haber ganado el Mundial de 2006, como estuvo a punto de ganar en Alemania, sí lo habría catapultado dentro de la historia de los mundiales a un nivel donde solamente están ahora mismo Pelé y Maradona. Pelé ganándolo 3 veces, Maradona ganándolo una vez y siendo su campeón en el otro. Lo mismo que Zidane, pero el haber ganado 2 mundiales de la manera en la que pudo ganarlo Zidane, en el 98 siendo claramente indispensable, la figura del equipo local, 2 goles en la final, el mejor sin duda, pero nada excepcional si lo comparamos con Maradona y Pelé. Pero si le agregas lo de 2006, una Francia que para nada era favorita, una Francia ya cansada, una Francia que no tenía equipo para ser campeón del mundo, se metió a la final por obra y gracia de Zinedine Zidane, ya en las últimas, literalmente en las últimas, eran sus últimos partidos en la carrera de Zinedine Zidane, que decidió retirarse a los 34 años. Si en esa, obviamente, después de la expulsión, todo cambia, y toda la carrera de Zinedine Zidane queda reducida a el gol que le mete al Bayer Leverkusen y a ese cabezazo que le mete a Materazzi, ¿no? Pero de no haber ocurrido, habríamos perdido una postal preciosa, honestamente, en la historia del fútbol, muy necesaria, muy divertida,
Pero de no haber ocurrido, si Francia hubiera sido campeón de la mano de Zinedine Zidane, como estuvo tan cerca en 2006, sí, aquellos que reducen, que todavía hay muchos, la historia del fútbol, la historia de los mundiales, hablarían de Maradona, de Pelé y de Zinedine Zidane como los más grandes. Habría otro grupo que diría, a ver, espérame. Lo de Di Stéfano, lo de Lionel Messi, lo de Cristiano Ronaldo, también hay que tomarlo en cuenta. Habría dos escuelas, pero en general mi sensación es que se seguiría hablando de Maradona, Pelé, Cruyff, Zidane, a la altura, por lo menos, de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Ahora mismo, como Zidane no ganó ese mundial, está en un segundo plano, ¿no? De grandes figuras, pero pocos lo elevan a un top 5. Y si hubiera ganado esa Copa Mundial, creo que serían muchos más los que tendrían a Zidane un piso arriba del que me parece ahora mismo está en el imaginario colectivo. Joaquín, ¿crees que esté todo organizado para que cuando sea parón de selecciones, casualmente se lesionen jugadores de los equipos más importantes? No, todo organizado no. Cada caso por separado habrá jugadores que sí, que oportunamente se lesionan, otros que les toca lesionarse, pero todo condicionado porque los partidos de selección cada vez tienen menos importancia, porque pues, entre que se juegan muchos partidos de torneos que tienen una importancia relativa como Nations League, o eliminatorias donde clasifica todo el mundo, tanto la Eurocopa, que clasifica el 45% de los equipos, como la Copa Mundial, que clasifican muchísimos equipos también, dependiendo de la confederación, pues uno entiende que a veces una molestia que te permitiría jugar un partido más relevante te invita a pensártelo bien y sobre todo a pensar en el futuro, ¿no? Decir, a ver, ya no solamente en tu club, sino, a ver, prefiero rendir con mi selección cuando valga la pena, ¿no? Y no ahora forzar en partidos no tan relevantes para que cuando llegue el partido importante en Copa Mundial pueda estar mucho mejor, ¿no? Entonces sí, yo creo que implica que muchos jugadores que no están demasiado lesionados decidan estar un poquito más lesionados, pero todo va de la mano con esta sobrecarga de partidos. No creo que todo esté organizado, pero sí creo que hay casos en donde se exageran las lesiones por el bien del club y del propio jugador, y a posteriori de la propia selección, para que ese jugador esté en mejor forma cuando realmente importe, como es la Copa Mundial. Brandon, ¿el modelo económico del fútbol lo está matando? Una pregunta muy amplia y depende desde el tema filosófico y cultural, lo que representa o ha representado el fútbol a lo largo de los años, y el aspecto romántico del fútbol sí se está muriendo, claramente. El aspecto económico, el que lo sostiene, a final de cuentas, está mejor que nunca, ¿no? A pesar de todo lo que se dice y sufre y se reclama, pues ahí están los precios del Mundial, ¿no? Que va a tener partidos que nadie va a querer ver, pero que todos los boletos van a estar vendidos. Entonces, sí, depende de la interpretación. Se está muriendo el concepto tradicional del fútbol como ese deporte de la gente, equipos que realmente pertenecían a los aficionados. Eso pues ya cada vez existe menos y el modelo actual está matando a lo que conocíamos como fútbol. Pero el deporte como tal evoluciona, el espectáculo a veces es mejor, a veces es peor. Era muy bueno hasta hace 2-3 años. Las últimas tendencias han hecho que en general los partidos de ahora no sean tan buenos como los de hace 2-3 años, pero esto es cíclico, ¿no? Va cambiando. Todo lo que hay alrededor del fútbol sí lo está matando, filosóficamente hablando, pero económicamente, a pesar de todo lo que se gasta y de las distancias que hay entre los equipos que mandan y los que no, pues lo único que va a hacer es matar a los equipos chicos y los grandes alimentarse de ellos. Y bueno, nada que no pase en el mundo real con las empresas, nada distinto lo que está pasando en el fútbol. Guiti, ¿qué selección crees que sobreviva en la repesca africana? ¿Qué repesca tenemos, no? Qué difícil es siempre ir al Mundial por África, ¿no? Antes de que hubiera tantos boletos, eran 10 grupos. De estos 10 grupos clasificaban los 10 a semifinales. Y entonces estos 10 ganadores, quiero decir, se enfrentaban entre ellos y sobrevivían 5. Era tremendo, ¿no? Siempre quedaba fuera una potencia. Y ahora que
parecía que con estas 10 potencias africanas o 10 equipos competitivos africanos bien distribuidos en 10 grupos distintos se iba a evitar que grandes selecciones quedaran fuera. Pues miren nomás, está Camerún, está Nigeria, ambos quedaron en segundo lugar y les queda un largo camino. Primero tienen que ganar semifinales, es un cuadrangular en Marruecos. Pensemos que Nigeria y Camerún van a llegar a esa final y después todavía tendrán que jugar el repechaje intercontinental, que se supone van a ser grandes favoritos por el nivel de los últimos que alcancen boletos de otras regiones del mundo, pero vaya que es interesante. Supongo que va a ser Nigeria el que viene de atrás, el que casi queda afuera, el que metió un gol al minuto 90 para poder rebasar a Burkina Faso como mejor cuarto lugar y que vio muy lejana la posibilidad de ir al Mundial y que ahora enganchado, supongo yo, que ahí va a resistir. Y es un duelo de equipos con futbolistas muy capaces, ¿no? Tienes en Camerún a futbolistas de talla internacional que juegan en los mejores equipos del mundo, Samuel Guissá, por ejemplo, en medio campo, en Bumo, en el ataque, y tienes en Nigeria pues a los Osimhen, a los Lukman, sobre todo, pero también a Iwobi, en la defensa Basey. Creo yo que Nigeria tiene mejor equipo que Camerún, pero que a ver si se da ese partido primero, porque tendrán que ganar sus respectivos encuentros en semifinales, y una vez que lo hagan contra Gabón y la República Democrática del Congo, respectivamente, va a ser interesante, muy, muy interesante ese duelo, a ganar o morir en sede neutral, ¿no? Porque Marruecos no le va a favorecer a uno ni a otro, eso está claro. Son 4 selecciones, llegue quien llegue a esa final del repechaje africano. La geografía permitirá que todos estén en territorio neutral, porque todos los equipos del África árabe clasificaron a la Copa Mundial y quedan 4 equipos del África subsahariana, ¿no? Buscando en Marruecos un boleto, así que en territorio totalmente neutral para todos. Charlie, ¿qué opinas del crecimiento del fútbol en Marruecos? Maravilloso, muy bueno. Está claro que han dado con la fórmula que estaba ahí a la vista, que muchos trataban de explotarla, pero que nunca lo habían hecho tan bien como lo está haciendo Marruecos. Y esto es, tengo jugadores en el exterior de origen marroquí, voy a convencerlos y es un efecto dominó. En cuanto convenza a uno, entonces algún otro se va a animar. Y si los trato bien y si ven que hay un buen proyecto y consigo resultados, entonces va a ser una bola de nieve que va a ir generando mucho más atractivo. Antes, para un futbolista belga, neerlandés, francés, español, de familia marroquí, pues no era atractivo futbolísticamente hablando Marruecos. Caías ahí cuando como en todos lados, ¿no? Llegabas a una edad, 26, 27, 28 años, y no ibas a ser seleccionado español, ni francés, ni belga, ni neerlandés, entonces ibas a Marruecos, ¿no? Pero ahora, por todas estas victorias, la más importante, sin ser victoria, pero es una victoria en sí mismo, llegar a semifinales, ser el primer equipo africano en llegar a semifinales de una Copa Mundial, agrégale la medalla de bronce en Juegos Olímpicos en París, agrégale el Campeonato Mundial Sub-20, y esto es con jugadores marroquíes, porque si ves dónde nacieron los jugadores de Marruecos Sub-20, te darás cuenta que la mayoría nacieron en Marruecos. Que la mayoría de los que no nacieron en Marruecos se quedaron ahí en donde están, en Francia, la mayoría. Pero va de la mano, ¿no? Desconozco, si quieres que sea sincero, habría que profundizar mucho, sobre todo en literatura francesa, ¿no? Es decir, si tuviera un buen francés, pues me metería con un poquito más de tiempo también a investigar cuál es exactamente el modelo de Marruecos para los jugadores nacidos en Marruecos, pero claramente también existe esto. No es solamente apoyarse en lo que hacen con sus jugadores o con aquellos jugadores de familias marroquíes, el fútbol base, que es muy bueno, de Bélgica, de Países Bajos, de España o de Francia, ¿no?
sino que además dentro de Marruecos también están haciendo bien las cosas. Entonces tienes de todo. Tienes aquel material 100% marroquí, aquel material nacido en otros países, que además me parece un tema de justicia, porque tampoco es que, no es como Emiratos Árabes Unidos, que nacionaliza futbolistas, o Qatar, que no tienen ninguna raíz. Aquí son familias que, en gran parte propiciadas por una historia de injusticia, ¿no? Y me refiero a que Bélgica, Países Bajos, España, Francia, no se portaron muy bien en la colonización, y si ha habido esa migración a esos países reciente, ha sido porque las condiciones en su país no han sido las adecuadas. Entonces Marruecos está creciendo, económicamente también, seguramente organizar una Copa Mundial que durante tantos años la buscaron, perdieron candidaturas y ahí estuvieron, dale y dale y dale, hasta que la consiguieron, sí, de manera minoritaria, pero van a ser coorganizadores de la Copa Mundial. Entonces hay dinero, dentro de todo hay dinero, hay presupuesto, hay un plan, y están dándose los resultados, que insisto, además no me parece, si tu pregunta va por ahí de si de un tema ético, ¿no? De que Marruecos realmente refleje el fútbol de Marruecos, por supuesto que sí, ¿no? Y no solamente el fútbol de Marruecos, sino la identidad marroquí, pues son chicos que nacieron fuera de Marruecos, obligados por las circunstancias económicas a las que sus familias se vieron orilladas, en gran parte por la historia de colonialismo de aquellos países que explotaron en su momento los recursos de Marruecos y que ahora están, pues, sufriendo consecuencias con temas migratorios, ¿no? Que son la realidad en varios países de Europa, pero no está tan lejos de la historia de Estados Unidos y México, por ejemplo, ¿no? Es bastante similar el tema de los jugadores nacidos en España, en Francia, en Países Bajos o en Bélgica de origen marroquí, con los jugadores nacidos en Estados Unidos de origen mexicano. Entonces, bienvenidos. Me parece que ha sido una gestión tremenda y claro, me gusta, lo aplaudo. Rotrocas. ¿Slot tiene la culpa del desempeño del equipo o tienen más responsabilidad los jugadores que no se han adaptado? A ver, es parte y parte. Obviamente, Slot tuvo un mérito la temporada pasada tremendo, porque un equipo al que él no diseñó, él llegó y con las piezas de Jürgen Klopp logró hacer un equipo campeón, porque el único que llegó fue Federico Chiesa, y Federico Chiesa se la pasó lesionado y no jugó prácticamente nada, pero ahí fue sobre todo mérito de Jürgen Klopp. Yo siempre lo dije, ¿no? Tremendo lo de Arne Slot, no se puede negar, pero este equipo lo armó Jürgen Klopp. Klopp, la difícil tarea de la transición, ¿no? De reclutar futbolistas con un techo alto, pero con una realidad y un presente en el momento en el que llegaron a Liverpool, que no era el de los Firmino, el de los Sadio Mané, el de los Fabinho y todos estos jugadores, Wijnaldum, de 30 años, que ya estaban, Henderson, ¿no? Todos los que se fueron y llegaron pues los Gravenberch y los McAllister y aquellos futbolistas, bueno, Endo, que no ha sido importante para Slot, pero que fue una de las apuestas de Jürgen Klopp. Todos estos jugadores jóvenes que vinieron a hacer ese cambio, esa transición necesaria. Y le hizo la chamba ahí Jürgen Klopp a Arne Slot. Esta temporada, el Liverpool decidió, no solamente Slot, sino obviamente es un tema en el que muchas voces se vieron implicadas y dijeron, a ver, lo que no hemos gastado durante tantos años, porque el Liverpool, y yo lo comenté aquí muchas veces, era tremendo los resultados que consiguió con una inversión mínima si se comparaba con la del United, con la del Arsenal, con la del Chelsea, con la del Tottenham, inclusive con la del Nottingham Forest. Su inversión, tomando en cuenta lo que compraba y lo que vendía, era el 9º equipo, creo yo, de la Premier League, que más dinero había invertido. El 9º, o sea, media tabla. Y sin embargo fue campeón con esto. En este año decidieron, mira, todo lo que nos hemos ahorrado, vamos a gastarlo, porque, y en teoría suena muy bien, qué mejor que construir en un territorio fértil, ¿no? Ahora mismo estables, sin presión, vamos a
ese es el momento, ¿no? Para inyectarle dinero al equipo y que lejos de que sea una temporada extraordinaria, podamos ir construyendo una dinastía y no a partir de urgencias, ¿no? Sino ahora que estamos bien y estamos donde queremos. Y gastó mucho dinero. Y ahí hay responsabilidad de un Arne Slot. Claro, por ahora, esto no es tan rápido. Creo que todo el mundo debía tener claro que cambiar medio equipo, sobre todo cuando estaba funcionando bien, no iba a ser fácil. Fue engañoso el inicio porque ganaron todos los partidos, pero los ganaron en el último minuto todos, ¿no? Y no era como ese Bayer Leverkusen que ganaba todos sus partidos en el último minuto, pero merecía ganarlos. Aquí no, eran partidos que no merecía ganarlos y que al final los ganaba. Pero aquí no solamente es el bajo nivel que han tenido Florian Wirtz o, bueno, los dos más caros, ¿no? La llegada de Wirtz y el que ha tenido menos tiempo, pero Alexander Isak ha sido muy pobre todavía lo que ha ofrecido, ¿no? Yo creo que ahí están las dos piezas que hay que señalar. Frimpong pues fue menos caro y se le ha pasado lesionado. Hugo Ekitike lo ha hecho bien. Kerkez ha dejado que desear, pero tampoco era una apuesta súper ganadora. El ex del Bournemouth, del lateral izquierdo, que ha tenido sus más y sus menos. Y hasta ahí la inversión. El tema es el nivel de Van Dijk, que es mucho menor, diría yo, pobre, y que ya vimos ahora sí lo mejor de Van Dijk la temporada pasada. Difícilmente vamos a ver una mejor versión de Van Dijk. La lesión de Alisson Becker, aunque ya venía el Liverpool jugando como jugaba sin Alisson Becker, y este año trajeron, ya lo habían comprado, pero este año sí lo trajeron a Mamardashvili, que es un buen portero, pero no es uno de los mejores del mundo, como sí lo es Alisson Becker, y sobre todo Mohamed Salah, ¿no? Porque ves el nivel de Gravenberch, todo es un efecto dominó, ¿no? Las piezas no van funcionando, cambiaste medio equipo, eso obliga a hacer cambios para que quepan todos. Szoboszlai, que ha estado genial, ha sido el mejor de todos, pues de repente el lateral derecho ha cumplido, pues de repente también ha cometido errores porque no es su posición, pero han dado a un nivel sensacional. Y si Szoboszlai está a un nivel sensacional, ¿a quién quitas? Cuando ahora tienes a Florian Wirtz y cuando debes mantener a Mohamed Salah y cuando quieres jugar con un extremo por izquierda, y Gakpo además lo ha hecho muy bien, y donde Alexander Isak y por ahora Ekitike va a tener un solo puesto para pelearse, va a ser muy difícil ver a los dos, a menos de que sacrifiques a Gakpo, que lo está haciendo muy bien por izquierda, ¿no? Entonces, esos problemas que hay que solucionar, que son buenos problemas en teoría, pero que a la mera hora, pues, ¿dónde pones a todos estos jugadores? Porque nada más puedes jugar con 11, ¿no? Y a partir de ahí el equipo se ha ido desbalanceando y Gravenberch está muy lejos del nivel de la temporada pasada. McAllister ahí. Se te fue Alexander Arnold además y bueno, Conor Bradley no está haciendo lo que se esperaba que fuera, aunque en el último partido contra el Eintracht Frankfurt entró de cambio por Frimpong y se le vio bien. El defensa central que está al lado de Van Dijk, se llame como se llame, es un desastre. Matip era el más decente, pero tampoco era nada del otro mundo, solamente que tuvo la virtud de saber compenetrarse muy bien con la mejor versión de Van Dijk, pero con Ate, Gómez, el que quieras. Rhys Williams, ¿se acuerdan? Hace unos años siempre ha sido un desastre el compañero de Van Dijk, y eso no ha cambiado. Y bueno, y Leoni además se les lesionó, triste, el exjugador del Parma. Así que sí tiene problemas, y en conclusión te diría que obviamente sí tiene su responsabilidad Arne Slot. No lo llamaría culpable, hay que esperar, hay que darle tiempo a un equipo que es nuevo, porque así lo decidieron, y que requiere tiempo para aceitarse y engranarse. Noé, ¿crees que Aguirre, qué cambio de juego, ¿crees que Aguirre será más motivador que estratega en el Mundial? ¿Qué tanto sirve la motivación por encima de la estrategia? Bueno, no es que en el Mundial seas más una cosa u otra cosa. Como entrenador, eres lo que eres, ¿no? Es Aguirre un estratega bueno, sí. Es un estratega básico, sí. No es un técnico que tenga un sistema de juego muy sofisticado, ¿no? Es muy básico. Orden, contragolpe o ser conservador. En general, depende de qué partido, pues, tener obviamente recursos, ¿no? Tampoco es nada más echarnos para atrás y jugar al contragolpe. Tiene recursos muy claros, muy básicos, y que le han llevado a tener una carrera súper exitosa con equipos modestos que pueden aspirar a tener victorias que generalmente no tienen con otros entrenadores, porque
Exactamente, ahí viene la otra parte. Es un muy buen motivador. Entonces, tiene una buena combinación, sabe llevar grupos de trabajo y tiene unas ideas claras que le permiten llevar a sus equipos hasta cierto punto, ¿no? No a ganar cosas, obviamente, salvo el excepcional título del Pachuca en el 99, que también vino más de la mano de esa capacidad de convencer al grupo y de hacer buenos grupos y motivarlos y saber dar las palabras adecuadas en los momentos justos, pero eso tiene una limitante. ¿Va a cambiar en el Mundial? No, no va a cambiar en el Mundial. Rafa Márquez mejora mucho las capacidades tácticas de Javier Aguirre. No lo sé, tengo mis dudas. Yo veo mucha esperanza depositada en Rafa Márquez por lo que fue como futbolista. Eso no quiere decir que como entrenador vaya a replicarlas, ¿no? Casos hay muchísimos de grandes jugadores que fueron grandes entrenadores y otros tantos de lo contrario. Entonces, que Rafa Márquez sea Rafa Márquez hace que mucha gente crea o quiera creer que ahí está el complemento ideal para Javier Aguirre. Cuando le toca a Rafa Márquez, lo que tendrá que desarrollar, más allá de que yo desconozco sus capacidades tácticas y estratégicas, están por verse, pero lo que tendrá que compensar es esa motivación que claramente no irradia. No es un tipo que te transmita, que sea un gran motivador. Pero bueno, también hay entrenadores de perfil Rafa Márquez que no son 100% motivadores y a los que les va muy bien, ¿no? La cosa es encontrar un balance y en este cuerpo técnico, pues México tiene para, en un caso ideal, dependiendo de los rivales y del momento de forma y que las cosas vayan saliendo bien, pues tiene un techo en el que vamos a ver si Javier Aguirre puede llevarlo a ese techo, ¿no? Y ese techo, pues claramente son octavos de final. En un escenario súper ideal, de una ilusión sin precedentes, visto lo visto, pensar en cuartos de final sería una locura. Y más allá de eso, pues evidentemente ni Aguirre ni nadie va a poder llevar con lo que hay ahora mismo de materia prima a la selección mexicana. Y en cuanto a qué tanto sirve la motivación por encima de la estrategia, lo que te digo, en el fútbol hay 4 pilares y todos son importantes. La estrategia, el factor anímico, esto viene de la mano de la motivación, el aspecto físico y el aspecto técnico. Entonces, el aspecto físico, todos los equipos deberían aspirar a tenerlo a un nivel idéntico, ¿no? O similar. El aspecto físico se trabaja. Es cierto que hay selecciones que por el genotipo de sus futbolistas tienden a ser más físicos que otros. Eso no quiere decir que los que son menos físicos no tengan oportunidad. Tienen que, en los otros detalles, en el táctico, en el anímico y en el estratégico, y en el técnico, imponerse, ¿no? Pero el físico es uno de ellos, el táctico es otro, el anímico es otro, y el fundamental, que obviamente tiene que ir de la mano de los otros 3, es el técnico, ¿no? Si tienes buenos jugadores, lo que hay que hacer es complementar esa ventaja que tienes con mejores jugadores, respaldándolos con una estrategia que les lleve por el buen camino, que les salve en momentos de apremio, y claro que la motivación y el aspecto físico son aquellos con los que los equipos inferiores en lo táctico y en lo técnico, que es lo fundamental, pueden equilibrar siempre y cuando aquellos equipos que son superiores táctica y técnicamente estén bajos en el nivel anímico o físico. Entonces, son las 4 cosas. Gracias por sus preguntas. Nos vemos muy pronto en la sesión de noviembre. Y también, por supuesto, en la próxima entrega y en la edición de Halloween, cuando me vean disfrazado de Luis Hernández. Hasta entonces. Hola otra vez. Ay, el peinado. Hola. Sí. Diría que es por el disfraz que me hace tonto, pero sabemos que